Éramos 4 el último verano que fuimos. Yo, mis 2 primos de Michigan y Miles, el más joven. El abuelo lo llamaba Campamento Harold porque sonaba más alegre que quedarse con un viejo en una cabaña sin cobertura. Lo había construido él mismo en los años 70, con troncos a media talla, un retrete excavado a mano y un barril de lluvia para las duchas. Estaba en un claro a 10 minutos del camino de tierra, sin nada alrededor más que árboles y el tipo de silencio que lo absorbe todo. Era una tradición. Cada julio, entre el final de la escuela y las vacaciones que nuestros padres habían planeado, los 4 pasábamos una semana con él en el bosque, sin televisión, sin teléfonos, sin horarios. Cocinábamos al fuego, tallábamos palos, jugábamos a juegos que no necesitaban tableros ni pilas. El abuelo tenía una forma de hacer que pareciera una aventura en lugar de un castigo. Tenía reglas. No se podía deambular por la noche, no se podía entrar en el cobertizo y no se podía acercarse al claro que había detrás de la cresta norte. Eso no se explicaba, solo decía que el suelo era inestable y lo dejaba así. El verano pasado tenía 16 años, la edad suficiente para darme cuenta de cosas que los más pequeños no veían. Miles tenía 10 años y todavía estaba ansioso por impresionar. Al abuelo le gustaba más él. Decía que tenía curiosidad de verdad. Los otros 2, Caleb y Jenny, tenían más o menos mi edad. La mayoría de las veces estábamos juntos, dejábamos las cosas de niños para Miles. Los días se sucedían: cortar leña, hervir arroz, cazar ranas. El abuelo le enseñó a Miles a despellejar un pez con el dorso de un cuchillo. Decía cosas como: solo respetas la vida cuando la ves detenerse. Recuerdo que Jenny me miró después de eso, como si no estuviera segura de si estaba bromeando. El cobertizo siempre estaba cerrado con candado. Miles preguntó una vez qué había dentro. El abuelo dijo: herramientas viejas y errores más viejos, y luego cambió de tema. Por la noche fumaba junto al fuego y contaba historias sobre cómo sobrevivió a apagones e inundaciones. Cuando se le acababan las historias, se limitaba a mirar las llamas y golpearse la rodilla con el pulgar. A mitad de semana me desperté con un sonido como el de una lona que se rompe. Me senté en la cabaña y escuché. Nada se movía. Comprobé que Miles todavía estaba en su litera. Se había ido. Me puse los zapatos y salí. Los árboles alrededor del claro estaban quietos. Pasé por el fogón y vi una sombra moverse cerca del cobertizo. Se apagó una linterna. Cuando llegué allí, no había nadie. Lo mencioné a la mañana siguiente. El abuelo dijo que Miles acababa de ir a orinar. Pero Miles no lo negó. Simplemente se encogió de hombros y miró sus cereales. Más tarde ese día, Jenny me llevó a un lado detrás del barril de agua. Dijo que Miles tenía tierra debajo de las uñas y un moretón en el antebrazo. No quiso decir cómo se lo hizo. Caleb pensó que estaba tratando de hacerse el duro. Jenny pensó que era otra cosa. Esa tarde, el abuelo se llevó a Miles a un paseo de rastreo, solo ellos 2. Volvieron al atardecer. Miles estaba pálido y no quiso hablar durante la cena. El viernes, el último día completo, hicimos las maletas temprano. Era tradición limpiar la cabaña y luego caminar hasta el lago. Miles dijo que no quería ir. Se quedó atrás mientras el resto de nosotros nadábamos. El abuelo no insistió. Dijo que algunos niños se cansaban de fingir que la naturaleza era divertida. Cuando volvimos, Miles estaba sentado en los escalones de la cabaña, con los brazos alrededor de las rodillas. Levantó la vista y dijo que quería dormir en la furgoneta esa noche. El abuelo se rió y le dijo que podía hacerlo si realmente quería. Esa noche,
Miles permaneció en silencio mientras comíamos malvaviscos y escuchábamos historias de fantasmas. Cuando nos fuimos a la cama, esperó a que los demás se durmieran y se acercó a mi litera. No susurró. Simplemente se sentó a los pies de la cama y miró al suelo. «No solo caza animales», dijo. «Les hace daño. Me obliga a ayudarle». Le pregunté qué quería decir. «Los atrapa vivos, conejos, ardillas. Una vez un mapache. Los mete en ese hoyo detrás de la colina. Luego espera unos días. Vuelve cuando están débiles. A veces no están muertos todavía». Siguió hablando. Describió cómo el abuelo atrapó a uno una vez y le dio un palo a Miles. Le dijo que lo golpeara hasta que dejara de moverse. Dijo que era parte de crecer. Dice que me enseña lo que es real. No supe qué decir, le creí. No quería, pero lo hice. A la mañana siguiente nos fuimos temprano. El abuelo nos llevó de vuelta al punto de encuentro, donde nuestros padres nos esperaban con bocadillos y mochilas. Miles apenas se despidió. De vuelta a casa no se lo conté a nadie. Jenny y Caleb tampoco. Esperé a que Miles dijera algo primero. No lo hizo. Pasaron las semanas, empezó el colegio. Llegó el otoño y se fue. El abuelo envió sus habituales tarjetas de cumpleaños, cada una con un billete de $20 dentro. En enero, Miles se escapó de casa. Lo encontraron a unas cuantas ciudades de distancia, durmiendo detrás de una estación de servicio. Cuando la policía le preguntó por qué se había ido, dijo que no quería volver al campamento Harold. Esa fue la primera vez que sus padres oyeron algo al respecto. Se involucró un terapeuta, luego un trabajador social, luego la policía. Me entrevistaron esa primavera. Les conté lo que Miles me había dicho. Se lo tomaron lo suficientemente en serio como para investigar. Un ayudante del sheriff visitó la cabaña. Hizo fotos, desenterró parte de la colina. No encontraron restos humanos, solo huesos. Huesos de animales, docenas, en su mayoría pequeños. Algunos todavía tenían collares. Lo calificaron de perturbador, pero no de ilegal. El abuelo no fue acusado de nada. Cuando se le preguntó, dijo que había crecido en una época diferente. Dijo que los niños solían aprender de la tierra y que Miles era un niño sensible, demasiado moderno para entenderlo. El campamento se detuvo después de eso. El verano siguiente, la cabaña permaneció vacía. El abuelo se mudó a una comunidad de jubilados a 3 condados de distancia. Ninguno de nosotros lo visitó. Años después, pasé en coche por el desvío de ese camino de tierra. El letrero de Camp Harold se había podrido y caído. El bosque tenía el mismo aspecto. Plano, tranquilo, interminable. No sé qué pasó con todos esos animales. No sé qué se dijo el abuelo a sí mismo. Pero recuerdo lo que dijo Miles antes de que nos fuéramos. Dijo que si se lo contaba a alguien, acabaría como ellos. La casa de mi abuelo estaba construida a ras de suelo, un rectángulo de ladrillo sin sótano y apenas con desván. El espacio de acceso se extendía a lo largo de toda la casa, sellado por una trampilla de metal oxidado en el lateral. Cuando era niño, me dijeron que nunca lo tocara. Repetía la advertencia a menudo sin levantar la voz. «Déjalo estar», decía, incluso si le echaba un vistazo demasiado tiempo. Una vez le pregunté por qué. Estaba cortando una manzana y no levantó la vista. «Déjalo estar». Respeté esa regla durante años. Era fácil. La trampilla era fea, sus cerrojos estaban corroídos y la casa en sí siempre tenía algo más interesante que ofrecer. Su colección de cámaras antiguas, la radio gigante en el estudio, el cajón lleno de llaves sueltas. No era cariñoso, pero tampoco era cruel.
Simplemente le gustaban las cosas de cierta manera y le gustaba que lo dejaran en paz. Después de su muerte, la propiedad permaneció intacta durante meses. Mi madre no la quería. Decía que el mantenimiento era demasiado y que los impuestos no merecían la pena. Así que me ofrecí a limpiarla. Me dio las llaves en una bolsa Ziploc y me dijo que tirara todo lo que oliera a naftalina. Conduje hasta allí un viernes, solo. El barrio estaba tranquilo, solo unos pocos jubilados cortando el césped y niños dando vueltas en bicicleta. La casa no había cambiado. Las persianas seguían bajadas. La luz del porche seguía fundida. Parecía el tipo de lugar donde el tiempo se detiene. Dentro todo estaba seco y rancio. Nada se había movido. Su abrigo todavía colgaba del gancho junto a la puerta. En la cocina encontré un plato con un tenedor, la corteza de algo endurecido en el borde. Murió mientras dormía, sin previo aviso, sin desmayarse. Simplemente no se levantó una mañana. El forense dijo que fue pacífico. Pasé las primeras horas reuniendo lo que pude: fotografías, facturas de servicios públicos, radios rotas, medicamentos caducados. El espacio de arrastre no se me pasó por la cabeza hasta que me quedé sin cosas que hacer. El garaje estaba vacío. Los armarios estaban vacíos. El frigorífico estaba desenchufado. Pasé por la trampilla exterior cuando el sol empezaba a ponerse. El metal tenía el mismo aspecto, desgastado, sellado con un candado que ya no mantenía la tensión. Hizo clic al abrirse cuando tiré de él. La cadena se soltó. Dentro no había nada más que oscuridad. Fui al cobertizo a buscar una linterna y encontré una envuelta en una bolsa de plástico debajo del banco de trabajo. Las pilas aún funcionaban. Tuve que tumbarme para deslizarme dentro. El espacio tenía quizá 1 metro de altura. El suelo estaba hecho de tierra y roca aplanada. Olía a moho y cobre. El haz de luz de la linterna se movía a través de tuberías polvorientas y vigas expuestas, nada inusual a primera vista. Avancé unos metros. Las telarañas rozaban mis brazos. Escudriñé las paredes en busca de algo inusual. Cables, plagas, moho. El aire estaba quieto, silencioso. Después de unos minutos llegué a una esquina donde la madera se inclinaba ligeramente y algo pálido destacaba contra la suciedad. Era una caja de cartón, sin escritura, sin cinta adhesiva, simplemente doblada. La saqué hacia mí, quitando la suciedad. La parte inferior se hundía por la humedad, pero se mantenía unida. Dentro había 2 objetos envueltos en servilletas de tela. Ambos eran pesados y rígidos. Desembalé el primero. Era un juego de dentaduras postizas, grandes, amarillentas, un trozo en el canino izquierdo. El segundo parecía casi idéntico, pero más pequeño. Un diente era de oro. Me quedé allí sentado, mirándolas sin saber qué hacer. Mi abuelo tenía dentadura postiza, pero estas no me resultaban familiares. Las suyas siempre estaban impecables. Las guardaba en un vaso junto al lavabo del baño. Una vez bromeó diciendo que eran lo único de la casa que limpiaba con regularidad. Estas no eran suyas. Miré alrededor del espacio de acceso. Nada más. Ni recipientes, ni huesos, ni ropa. Solo la caja y la suciedad. Pero algo en la forma en que estaban empaquetadas las dentaduras postizas, deliberada, limpia, me hizo dudar. Las volví a envolver y retrocedí lentamente. Dentro de la casa me lavé las manos 3 veces. Al principio el agua salía marrón, luego se aclaraba. No llamé a nadie, no sabía qué decir. Dejé la caja en el mostrador e intenté concentrarme en la tarea para la que había venido. Limpiar.
Clasificar. Esa noche dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Por la mañana volví a abrir todos los armarios. Revisé todos los cajones, levanté todas las alfombras. No encontré nada más inusual. Ni nombres, ni fotos, ni carnés de identidad antiguos. Solo la dentadura postiza en la caja, todavía sobre la encimera, desentonando en una casa que por lo demás estaba llena de recibos y polvo. Revisé el baño. Su dentadura postiza seguía allí, en su taza, de forma completamente diferente. Cuando llevé la caja al garaje, noté algo que no había visto antes: un cuadrado de cemento cerca de la pared del fondo, con una grieta muy fina que atravesaba el centro. El resto del suelo era liso. Ese parche parecía más nuevo, como si lo hubieran vertido años después del resto. No intenté romperlo. Solo lo miré durante mucho tiempo. Luego metí la caja en una bolsa de basura y la puse en el maletero. No se lo conté a mi madre cuando le devolví las llaves. Tampoco se lo conté a mis amigos. La dentadura acabó en un contenedor público a 3 pueblos de distancia. No la dejé en casa, no me la quedé. Semanas después recibí una carta dirigida a mi abuelo con una dirección de remitente de un estado en el que nunca había vivido, sin nombre, solo una calle. Dentro había una sola hoja de papel con nada más que un número escrito. Eso era todo. No recuerdo qué hice con la carta. Probablemente la tiré con el resto de la basura, pero a veces trato de recordar el número y parte de mí piensa que coincidía con el año, grabado en el diente de oro. Volví a visitar la propiedad antes de que se vendiera. Los nuevos propietarios añadieron contraventanas y pintaron los ladrillos. La trampilla del semisótano se había quitado por completo y se había sustituido por una losa de hormigón. No hay constancia de que se haya enterrado nada allí, ni expediente policial, ni personas desaparecidas que coincidan, ni nada en las esquelas. Pero no puedo dejar de pensar en la caja, en lo limpia que estaba, en lo cuidadosamente empaquetada que estaba, como si alguien hubiera querido que permaneciera oculta, no enterrada ni desechada, solo almacenada, y en lo seguro que estaba mi abuelo de que nunca debía mirar. Después de que nuestra abuela muriera, nos quedamos con la tarea de limpiar la casa. Nadie quería hacerlo solo. El lugar había estado intacto durante más de un año, y el polvo lo hacía parecer más viejo de lo que era. Mi primo Garrett y yo nos ofrecimos como voluntarios para encargarnos de ello durante un fin de semana. La casa estaba en una calle larga e inclinada que no tenía aceras, solo hierba irregular y zanjas poco profundas llenas de grava. Su buzón de correo todavía tenía cinta adhesiva sobre el apellido. Entramos con la llave que mi tío envió desde fuera del estado. El olor era el mismo que recordaba: bolas de naftalina, plástico y algo rancio debajo. Garrett no había estado allí en más de una década. Se quedó un rato en la sala de estar, mirando a su alrededor como si los muebles hubieran adquirido nuevas formas. Empecé a meter revistas viejas en bolsas mientras él miraba fijamente el dibujo de la alfombra. A ella nunca le gustaron las visitas. Las cortinas llevaban tanto tiempo corridas que las ventanas dejaban un cuadrado limpio cuando las abríamos. El aire parecía estar atrapado en su sitio. El ático siempre había sido su espacio. Lo usaba para guardar cosas, hacer manualidades, coser y cosas que no quería que nadie más tocara. Solo había estado allí una vez cuando era niño. Recordaba escalones estrechos y clavos expuestos. Garrett dijo que ni siquiera sabía que había un ático.
La puerta estaba detrás del lavadero, escondida tras un estante de sillas plegadas. La bombilla de la escalera estaba fundida, así que usamos nuestros teléfonos como luz. Las tablas crujían, pero aguantaban. Cerca de la pared del fondo, debajo de una viga inclinada, había un armario que no recordaba. Era alto y estrecho, pintado de verde y con un pestillo de latón. En la parte delantera, alguien había pegado con cinta adhesiva una etiqueta: juguetes. La letra parecía antigua, no cuidadosa, no apresurada, simplemente irregular. El pestillo no estaba cerrado, solo sellado con un lazo de cuerda, como un recordatorio. Lo solté y abrí la puerta. Dentro había filas de cajas, todas envueltas en el tipo de papel marrón que se usa para enviar por correo. Cada una estaba etiquetada con un rotulador grueso. Fechas, a veces nombres, algunas solo tenían números. Garrett bajó una. El papel se rasgó un poco en la esquina. Dentro había pequeños objetos en bolsas con cierre hermético. Una bolsa contenía una figurita de pájaro, de madera, detallada y tallada con precisión. Otra tenía un manojo de pieles aplanadas y enmarañadas. Otra solo tenía dientes. Lo dejó en el suelo y retrocedió. Esto no está bien. Saqué una caja del estante inferior. Era más pesada. El papel se había ablandado con el tiempo y se rompió cuando la abrí. Dentro había una fiambrera infantil oxidada en las bisagras. Cuando la abrí, algo traqueteó. El forro había sido reemplazado por plástico. Dentro había 3 rollos de película sin revelar. Pegada a la tapa había una lista de fechas. La mayoría eran de principios de los 90. Una estaba marcada con un círculo. Garrett se sentó en un taburete y se pasó las manos por el pelo. «Tengo que contarte algo», dijo. «Es sobre el abuelo. Nuestro abuelo murió cuando ambos todavía íbamos al colegio. Ninguno de los dos lo conocía bien. Solía sentarse en el garaje durante horas, escuchando viejos programas de radio y bebiendo café instantáneo. Garrett mantuvo la mirada fija en el suelo mientras hablaba. Dijo que cuando tenía unos 7 años, solía quedarse con nuestros abuelos durante unas semanas cada verano. Un día, el abuelo le preguntó si quería ayudar a dar de comer a los gatos que había detrás del cobertizo. Garrett lo siguió pensando que eran callejeros. Detrás del cobertizo había un corral improvisado, una valla de alambre alrededor de una zanja. Dentro había animales, no solo gatos, ardillas, conejos, algunas palomas, algunas vivas, otras no. Garrett dijo que el abuelo le había dicho que estaban enfermos y que estaba tratando de curarlos. Lo dijo como si fuera un proyecto, una experiencia de aprendizaje. Le pedía a Garrett que sostuviera una linterna mientras trabajaba. A veces le daba guantes. Una vez le entregó un martillo y le pidió que lo terminara, porque las patas del conejo estaban rotas y que era mejor así. Garrett dijo que no lo hizo, pero se quedó allí mucho tiempo, sin saber cómo marcharse. Nunca se lo contó a nadie. Pensé que tal vez me lo había imaginado, dijo. Pero años después encontré una de esas fiambreras debajo de su cama. Tenía huesos dentro y pelo. La enterré en el patio trasero. No hablamos durante un tiempo. Volví a mirar el armario. Ninguna de las cajas parecía nueva. Algunas tenían moho en los bordes, pero todas habían sido empaquetadas con cuidado, almacenadas deliberadamente, no como basura, como colecciones. Lo cerramos y volvimos a atar el pestillo. Abajo, metimos ropa en cajas y llenamos bolsas de basura. Ninguno de los dos mencionó lo que habíamos visto. Era más fácil concentrarse en vaciar los cajones de la cocina y comprobar las fechas de caducidad de las latas de sopa.
A la mañana siguiente encontramos algo más en el garaje, una pared de tarros etiquetados detrás del estante de herramientas. Cada uno tenía un trozo de cinta adhesiva con un número. Dentro había fragmentos, huesos, plumas, piel seca. Algunos tarros contenían más de un tipo de animal. Uno estaba agrietado y había empezado a gotear. Garrett se quedó quieto durante mucho tiempo y luego se dirigió al coche. No volvió a entrar en más de una hora. No denunciamos nada. Técnicamente no había nada ilegal en la casa. Solo tarros y cajas, ni cadáveres, ni cintas de vídeo, ni fotos. Cuando terminamos, quemamos algunas de las cajas más pequeñas en el pozo de fuego detrás del cobertizo. El resto lo tiramos al vertedero. Nadie hizo preguntas. Sigo pensando en la fiambrera con la película sin revelar. La tiré con las demás, pero me aseguré de guardar el papel que tenía las fechas. No sé por qué. Quizás algún día compruebe lo que pasó en la que estaba marcada con un círculo.